A ver, empecemos. Estamos con el sector real. Mm, Bueno, nosotros habíamos empezado a trabajar sobre el modelo elemental del ingreso. Dijimos que vamos a considerar una economía donde no existe el Estado, es decir, no existen impuestos y tampoco transferencias, con lo cual el ingreso disponible es el ingreso de la economía. El consumo es una función del ingreso. El ingreso se tiene que agotar entre consumir y ahorrar. No hay otra posibilidad porque no hay impuestos. Eh, Si el consumo es una función del ingreso y el ahorro se define como el complemento del consumo, el ahorro también es una función del ingreso. El consumo tiene una forma funcional lineal, una parte autónoma que no depende de lo que estamos explicitando y una parte que depende del ingreso, que cuando yo la grafique va a ser la pendiente de la recta. Ahora vamos a ver. Si el consumo es así y el ahorro es el complemento del consumo, el ahorro va a tener esta forma espejada: consumo autónomo menos consumo autónomo, B por Y, 1 menos B por Y, donde 1 menos B es la propensión marginal a ahorrar y B es la propensión marginal a consumir. De la misma manera que el consumo y el ahorro tienen que totalizar el ingreso, las sumas de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar tienen que totalizar la unidad del peso adicional marginal del ingreso. Veamos un ejemplo para que pudiéramos graficar. Supongamos que tenemos una parte autónoma del tamaño de 50, del consumo autónomo es de 50, y la propensión marginal a consumir es 0,7. ¿Cuánto es la propensión marginal a ahorrar? Muy bien, 0,3. Entonces, lo que yo puedo hacer es graficar esta función tomando la ordenada al origen en 50, en un par de ejes, consumo-ingreso, donde la ordenada al origen va a estar en 50, que es el consumo autónomo, y va a ir creciendo marginalmente 0,7 cada vez que el ingreso aumente en una unidad. Si el ingreso aumenta en 1, el consumo va a aumentar en 0,7. Si el ingreso aumenta en 10, el consumo en 7. Si el ingreso aumenta en 100, el consumo en 70. Si el ingreso aumenta en 1000, el consumo en 700. La proporción siempre se va a mantener porque es constante y por ello esto es una línea recta. Esta línea recta es el gráfico de la función consumo. Bueno, acá están las características que acabamos de enunciar. El ingreso cero, el consumo sigue siendo positivo en el valor del consumo autónomo. Si para el caso de esta función el ingreso tomara un valor puntual, por ejemplo, de 400, el consumo tomaría el valor de 370. 400 por 0,7 más 50. 4 por 7, 28. 280 más 50, 330. Si el ingreso es 400 y el consumo es 330, ¿qué pasa con los 70 restantes? ¿A dónde van? Perfecto, exactamente, no hay otra posibilidad. Si el ingreso fuera 200, en mi función que decía 50 más 0,7, por el ingreso sería el consumo 190 y los 10 restantes se ahorran. ¿Ok? Bueno. Una vez definida la función consumo, queda determinar por complemento la función de ahorro. Y como dijimos, como es espejada, si el consumo autónomo es 50, el ahorro autónomo, que es menos consumo autónomo, va a ser menos 50. Si allá es B, abajo va a ser 1 menos B. Si es 0,7, abajo va a ser 0,3. ¿Estamos? Si la función consumo fuera de otra forma, de la misma manera puedo obtener la función ahorro.
Si la función consumo fuera 100 más 0,8 por el ingreso, yo sé que la función ahorro va a ser menos 100 más 0,2 por el ingreso. ¿Sí? Bueno, volvamos al primer caso, a este de acá. Supongamos que estas son las funciones consumo y ahorro. Y entonces lo que yo voy a hacer es, puedo graficar en el mismo cuadrante del consumo el ahorro en contra del ingreso, donde nuevamente voy a tener una ordenada al origen que ahora va a ser negativo, pero es menos el consumo autónomo, y voy a tener una pendiente que es 0,3. Así, por ejemplo, en el caso que hicimos hace un momento, si el ingreso era 400, el consumo era 330 y el ahorro es 70. Si yo meto en mi función de ahorro acá 400, 4 por 3, 12, 120 menos 50, 70. Me queda que el ahorro tome ese valor. ¿Estamos hasta ahí? Una pregunta. ¿Por qué el ahorro tiene un transcurso negativo y un transcurso positivo? ¿Y qué pasa en el punto donde la recta del ahorro corta el eje de las abscisas? ¿Qué les parece? A ver. Ahí está mejor. ¿Sí? Eso se llama desahorro. Es decir, tal como lo decías primero en el primer comentario, el consumo necesita obtener ingresos para complementarse de alguna otra parte y sale del ahorro de las personas. Por eso tengo una parte que es la parte de la izquierda del eje, que es toda la parte del desahorro, que necesito desahorrar para llegar a mi consumo, y otra parte donde sí tengo la posibilidad de ahorrar. Y fíjense que esto va a estar muy relacionado con el nivel del ingreso del individuo. Si el nivel de ingreso es bajo, cerca del origen de las coordenadas, es más probable que exista una etapa de desahorro a que si el nivel de ingreso es alto. Fíjense, acá vamos a graficar las dos, el consumo y el ahorro, contra el ingreso. La azul es el consumo, la rojita es el ahorro. Tienen una pendiente distinta, la de arriba tiene una pendiente más grande, 0,7, la propensión a consumir, y la de abajo tiene la pendiente 0,3, la propensión marginal a ahorrar. Y allí están todo el transcurrir. La del medio se conoce como bisectriz. Es una recta de 45 grados que divide el cuadrado en dos triángulos perfectos e iguales. Perdón, en dos triángulos perfectamente iguales. Por eso es bisectriz. Lo divide en dos. Esta recta de 45 grados me va a servir para marcar el equilibrio geométrico. Es decir, vamos a utilizar esto para encontrar el equilibrio de la misma manera que utilizamos en la sesión pasada las ecuaciones. Fíjense, en la bisectriz se va a cumplir la condición de equilibrio. ¿Se acuerdan que en el sistema de ecuaciones nosotros al final poníamos la condición de equilibrio? Bueno, acá en la bisectriz se va a cumplir una condición de equilibrio que es la que planteamos al comienzo de la presentación, que el consumo y el ahorro tienen que agotar el ingreso. En cada punto de la bisectriz, el consumo y el ahorro sumados son iguales al ingreso. No sucede así en la función consumo porque, como vimos, a veces va a ser más e incluso a veces puede ser más grande que el ingreso, con lo cual necesita desahorro. Pero en otras partes, como en el ejemplo que vimos de si el ingreso es 400, el consumo es 330, el consumo no siempre va a igualar al ingreso, excepto en este punto. ¿Qué va a pasar en este punto que estoy marcando? Ay, perdón, no sé. ¿Qué va a pasar en este punto que estoy marcando acá? ¿Qué son iguales? Exacto. ¿Y cuánto es el ahorro?
Muy bien. Entonces, el punto donde el ahorro es cero es el punto donde el consumo agota todo el ingreso. Es decir, en ese punto el ingreso es 400, el consumo el 400 y el ahorro es cero. Bueno, ahí está la recta de consumo, la recta de ahorro. Ambas tienen pendientes positivas. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Hay una tramo donde el consumo puede ser mayor que el ingreso y se cubre con desahorro. Así está. Por ejemplo, el ejemplo que acabamos de hacer, ahora en lugar de 400 con 300. Supongamos que el ingreso sea de 300. Si el ingreso es de 300, si yo lo meto en mi función de ahorro, ¿cómo era mi función de ahorro? Menos 50 más 0,3 por 300. ¿Cuánto me da? 90. Y ese mismo 300 lo tengo que meter en mi función de consumo. La función de consumo es 50 más 0,7 o 0,70 por 300. ¿Cuánto me da eso? En este caso el ingreso es lo mismo que el ingreso disponible, recuerden. 3 por 3, 9. No, perdón. 3 por 7, 21. 260 me va a dar. ¿Y el otro me daba? ¿40? Bueno, perfecto. Entonces, si el ingreso es 300, el ahorro es 40 y el consumo es 260. Incluso no tendría que haberlo utilizado la función consumo porque yo ya sé que si el ingreso es 300 y el ahorro es 40, lo que falta para completar el ingreso tiene que ser el consumo y viceversa. Si el consumo fuera 200 y el ingreso fuera 300, los 100 faltantes son ahorro, porque acá no hay otra alternativa. Bueno, vamos a ver un poquitito. Acá está el consumo en 260, el ahorro en 40, 260 más 40 agotan el ingreso de la economía. Es decir, fíjense, esta parte que está en la flechita de abajo, en la flechita roja, se traslada por sobre la curva de la recta de consumo y se la pone ahí arriba para que llegue hasta la bisectriz. Y es 40. ¿Ok? Entonces esa sería la forma geométrica de la relación entre el consumo y el ahorro que estuvimos explicando en la sesión pasada de manera algebraica. ¿Alguna duda hasta acá? Otro de los conceptos que estuvimos explorando son los de las propensiones marginales, entendido como en cuanto aumenta el consumo cuando el ingreso aumenta en una unidad monetaria, marginalmente. Y habíamos dicho que la propensión marginal a consumir puede verse en los incrementales finitos o en los incrementales infinitos. El cambio en el consumo sobre el cambio en el ingreso. También vimos la propensión media al consumo, que la propensión media me dice cuánto en promedio se destina al consumo por cada peso de ingreso. Por cada peso que yo tengo de ingreso, cuánto en promedio se destina al consumo. Y esta es la forma de la propensión media al consumo, el consumo dividido el ingreso. Así, por ejemplo, si en mi gráfico el ingreso fuera de 400 y el consumo en aquella forma, en esta forma, es de 330, ¿cuánto en promedio destino al consumo de cada peso de ingreso? 0,8 o 0,825. Recuerden la pregunta, ¿cuánto en promedio se destina al consumo por cada peso de ingreso? Por cada peso de ingreso, en este ejemplo, destino 82 centavos. La propensión marginal a consumir, como la caracterizamos, es la pendiente de la recta de consumo. Con lo cual, lo que va a suceder es que si yo evalúo el cambio en el ingreso y el cambio en el consumo en cualquier punto de la recta, la razón me tiene que dar lo mismo. Siempre me va a dar 0,7 para el caso del ejemplo, porque es una línea recta. Entonces, independientemente que yo evalúe el cambio acá en
en estadios tempranos del ingreso o estadios bajos del ingreso y lo haga en estadios altos, la relación va a ser la misma. Esta era una de las críticas que habíamos tomado, que cómo puede ser que para niveles de ingreso bajo y para niveles de ingreso alto, la propensión a consumir sea la misma. Bueno, y lo habíamos corregido hablando de la propensión media. En definitiva, la propensión marginal a consumir es el cambio en el consumo sobre el cambio en el ingreso. Independientemente en qué lugar tome yo, el cálculo va a ser el mismo. ¿Por qué? Recuerden que la propensión marginal a consumir en este gráfico o en este ángulo que estoy calculando acá va a terminar siendo la tangente del ángulo de ese triángulo. Y voy a tener el mismo triángulo, la propiedad de los triángulos interiores, porque es una línea recta. Distinto, sin embargo, va a ser la propensión media al consumo. Que la propensión media al consumo, que es el promedio de cada peso adicional de ingreso destinado al consumo, va a salir, fíjense, a partir de lo que ustedes deben haber visto en ECO 1, cuando calculaban los costos medios y los costos marginales, el rayo que parte del origen y que toca el punto en cuestión. Entonces, este rayo que parte del origen va a formar un triángulo de tamaño, perdón, con ángulo de tamaño beta, que a medida que se vaya alejando, ese triángulo va a ser cada vez menor. Perdón, va a ser cada vez mayor, el ángulo que va a ser cada vez menor. Con lo cual, a diferencia de la propiedad de los triángulos internos, en este caso el tamaño del triángulo sí se va a modificar y por ende el del ángulo al cual le voy a tomar la tangente y para el cual geométricamente tendría que calcular el producto medio, digo, la propensión media al consumo. En definitiva, fíjense, no es lo mismo la propensión media al consumo de niveles de ingreso bajos que de niveles de ingreso alto, a diferencia de lo que sí pasaba con la propensión marginal a consumir, toda vez que a medida que aumenta el nivel de ingreso, la propensión media al consumo se va a ir modificando y va a ir tendiendo, como nosotros lo demostramos, a la propensión marginal a consumir. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos demostrado que la propensión media al consumo va cayendo porque el promedio del peso del consumo en el ingreso, a medida que aumenta el ingreso, se va haciendo más chiquitito y va tendiendo a la propensión marginal a consumir. Bueno, eso es lo que está ahí en términos geométricos. La tangente del ángulo del triángulo que se forma en un nivel de ingreso bajo va a ser mayor que la que se forma en un nivel de ingreso alto. Esto es lo mismo que decir que la propensión media va a ir disminuyendo a medida que aumente el ingreso. Ahí está la conclusión. No sé si se fijaron si ya están habilitadas estas slides. ¿Mm? Bueno, ahora mismo le decimos a Sebastián que la deje libres. En la función de consumo del ejemplo, bueno, de la misma manera, nosotros vamos a construir la propensión marginal al ahorro. El cambio en el ahorro atribuido a un cambio en el ingreso, en términos marginales. En cuanto aumenta el ahorro, cuando el ingreso aumenta en una unidad monetaria. Y en el caso de una función de ahorro lineal, la propensión marginal al ahorro es constante y la propensión media al ahorro es creciente. De la misma manera que la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro, por ejemplo, va a ser 0,3 independientemente del recorrido que yo haga, pues es la pendiente de esta recta que está acá, que estudiamos hace un momento. Y la pendiente de esa recta evaluada, cateto opuesto sobre cateto adyacente de ese triángulo en ese nivel de ingreso, me va a dar la misma que en este nivel de ingreso. La línea recta tiene una pendiente constante. Pero el rayo que parte del origen y que forma un triángulo con un nivel de ingreso de un estadio bajo respecto de un nivel de ingreso de un estadio alto, va a tener una tangente del ángulo distinta. Dicho de otra manera, como nosotros vimos algebraicamente, a diferencia de la propensión marginal al ahorro que se mantiene constante para los distintos niveles de ingreso, a medida que aumenta el ingreso,
el peso del ahorro en el ingreso en promedio va a ir creciendo. Dicho de otra manera, la propensión media al ahorro va a ir creciendo a medida que aumente el ingreso. Y va a ir creciendo hasta que vaga asíntota con la propensión marginal al ahorro. Es el movimiento opuesto a la propensión marginal al consumo, porque sucede que en estadios altos de ingreso el consumo va a tener un peso relativamente bajo y entonces se tiene que complementar con ahorro. Bueno, esto es lo que pasa acá. Ah, también, bueno, la propensión media al ahorro es creciente. Ahí está. Fíjense que el movimiento, tac, tac, se va haciendo más chiquito, más grande, más grande. De la misma manera que el consumo y el ahorro deben agotar el ingreso, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar deben complementar la unidad. ¿Por qué? Por esa demostración que está ahí. Porque en definitiva son lo mismo, numerador y denominador. Ujú. Ahí está, no se preocupen que les queda el slide. Ahora cuando salgamos de clase le pido a Sebastián que la cargue. Este está ahí. Y de la misma manera, la propensión media al consumo más la propensión media al ahorro tienen que agotar la unidad. Esto lo habíamos demostrado nosotros. ¿Por qué? Porque la propensión media al consumo es consumo sobre ingreso, la propensión media al ahorro es ahorro sobre ingreso, que es igual a 1. Es decir, la propensión media al consumo también es igual, más la propensión media al ahorro también es igual a 1. En resumen, la suma de las propensiones, sean medias o marginales, al consumo y al ahorro tienen que lograr la unidad. Ahora bien, la función consumo es una función lineal, la función ahorro es una función lineal, la función consumo tiene una pendiente constante, la propensión marginal a consumir, la función ahorro tiene una pendiente constante, la propensión marginal al ahorro. Y tienen medidas unitarias que no son constantes. Una es decreciente, que es la propensión media al consumo, y la otra es creciente, la propensión media al ahorro. ¿Cómo? Así. La línea recta paralela al eje de las abscisas, propensión media al consumo, de 0,7 es la de nuestro ejemplo, la pendiente de la función consumo. La línea recta paralela al eje de las abscisas, propensión marginal al ahorro de 0,3, es la pendiente de nuestra función ahorro. Nosotros dijimos la propensión media al consumo decrece a medida que aumenta el ingreso. El ingreso es el eje de las abscisas, ¿no? Entonces decrece y se hace asíntota a la propensión marginal a consumir, mientras la propensión media al ahorro crece, es la que viene desde abajo, y se hace asíntota a la propensión marginal al ahorro. Es decir, crece hasta que se acerca muchísimo a la propensión marginal al ahorro y la otra decrece hasta que se acerca muchísimo a la propensión marginal al consumo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estuvimos calculando y es lo que estuvimos hasta hace un momento interpretando. La propensión marginal al consumo es constante y menor que la unidad, bueno, es lo que acabamos de decir, lo de asíntota. Ahora bien, entonces, vimos ya que los componentes son dos, el consumo y el ahorro. Y nosotros estuvimos hablando en la sesión pasada acerca de el gasto final o la demanda global también le llaman. En el primer modelo sencillo que no tiene estado y no está abierto al resto del mundo, las empresas únicamente le venden a los hogares y a las mismas empresas bienes de capital. Es decir, el gasto de las empresas va a estar resumido en la inversión. La demanda global, el gasto final de la economía va a ser consumo, como acabamos de caracterizarlo, y la inversión.
y la inversión, de la misma manera que estuvimos trabajando nosotros en nuestra sesión pasada, se va a construir solamente con la parte autónoma. Entonces, el consumo más la inversión es el gasto. Ahora, y la inversión es completamente autónoma. Es decir, el gasto final es consumo autónomo más B por Y más I0. Perdón, quiero ir acá. Ahí está. Donde nosotros habíamos considerado que la inversión es completamente exógena. Ahora bien, el consumo es esa línea medio celeste que ven ahí. ¿Es celeste? Sí, ¿no? Perdón, pues yo soy daltónico, así que para mí o todo es rojo o todo es amarillo. Y la otra es rojo, ¿verdad? Bueno, verde. La otra. El complemento. Este, entonces, el consumo que es celeste, o azul, no sé, celeste, y la inversión. Como el consumo tiene la forma que nosotros ya conocemos, que es la que estuvimos estudiando hasta hace un momento. La inversión, acabamos de decir, como en nuestra sesión pasada, que la vamos a considerar completamente como, por ejemplo, de reposición. Con lo cual, independientemente de cuál sea el nivel de ingreso, la decisión sobre la inversión ya está tomada y no se va a modificar porque se modifique el nivel de ingreso. Entonces, va a ser completamente inelástica al ingreso y paralela al eje de las abscisas. En el nivel 100. ¿Ok? Ahora, recuerden que yo dije que mi gasto final va a estar determinado por el consumo de las familias y la inversión de las empresas. De la misma manera que hace un momento marqué la bisectriz para definir la condición de equilibrio en la decisión de distribuir el ingreso entre consumo y ahorro, ahora lo que voy a tener que hacer es marcar una bisectriz para la condición de que el gasto final de la economía se distribuye entre consumo e inversión. Supongamos entonces que la inversión toma un valor de 100. De 100. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a marcar al nivel de 100. Y al consumo, bueno, ahí está, 50 más 0,7 por Y. Es decir, tiene esta forma. El gasto final de la economía, como acabamos de verlo en la ecuación, es el consumo más la inversión. Con lo cual, yo voy a tener que construir una recta adicional con pendiente positiva que sea para cada punto del ingreso la suma del consumo y la inversión. Recordando que el consumo, a medida que cambie el ingreso, va a ir modificándose, mientras que la inversión siempre va a ser 100. Es decir, esa recta de gasto que está arriba, ¿de qué color es? ¿Más que el consumo no era celeste? Bueno, la recta de gasto va a ser la suma de la del consumo y la inversión, teniendo presente que siempre voy a sumar 100 al consumo y así me va a dar el gasto final. Ahí está lo que dice. 100. Entonces, consumo, inversión, gasto en el eje de las ordenadas, ingreso en el eje de las abscisas. La diferencia va a ser la inversión constante. Es decir, si yo me paro perpendicularmente y la distancia entre las dos rectas con pendiente positiva siempre va a ser de tamaño 100, porque es la inversión. ¿Ok? Entonces lo que hice fue sumar el consumo más la inversión y obtener el gasto. Este gasto. Me dice, la pendiente del gasto es la misma que la pendiente de la función consumo, porque es la única que tiene pendiente. La otra es una constante. Es decir, sigue siendo la propensión marginal a consumir. La pendiente del gasto final es la propensión marginal a consumir. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos el ingreso, consumo y ahorro graficado, el gasto, consumo e inversión graficada. Estamos haciendo lo mismo que hicimos con el sistema de ecuaciones, nada más que de manera gráfica, para ver cómo llegamos al resultado gráfico, que es el equivalente, que se llama curva IS, a la ecuación de la IS. Entonces, recordemos, nosotros habíamos dicho que el ingreso se tiene que agotar entre el consumo y el ahorro.
Nosotros habíamos dicho que el gasto final de la economía, la demanda global, está o consumida o invertida. Dicho de otra manera, la suma del consumo y la inversión es el gasto final de la economía. Es decir, tenemos estas dos condiciones. Perdón. Y dijimos que el gasto final tiene la pendiente de la función consumo. Es decir, si yo reemplazo la función consumo, me queda como la que está en pantalla. Consumo autónomo más B por Y más inversión autónoma. Entonces, veamos la determinación del ingreso. 1. El consumo más el ahorro tiene que agotar el ingreso. El consumo más la inversión es la definición del gasto. El consumo es el consumo autónomo más B por Y, donde B va entre 0 y 1. La inversión es completamente autónoma. Y para que se cumpla esta condición, perdón, para que se cumpla el equilibrio, se tiene que dar que el ingreso iguale al gasto de la economía, que el ingreso de la economía sea igual al gasto final de la economía. ¿Sí? Bueno, estamos repitiendo lo que hicimos. Bla, bla, bla. Existen 5 variables. Si quieren tomarle una foto, de nuevo les digo en serio, apenas salgamos, ya va a estar colgado. Existen 5 variables o 5 incógnitas en el modelo y también son 5 las ecuaciones, entonces podemos encontrar una solución a partir de igualar, por ejemplo, el ingreso al gasto. Si el ingreso es igual al gasto y el ingreso es el consumo más el ahorro y el gasto es el consumo más la inversión, el consumo más el ahorro es igual al consumo más la inversión. Consumo, consumo, se van por existencia del opuesto y me queda que la condición de que el ingreso sea igual al gasto es lo mismo que decir que el ahorro sea igual a la inversión. Y recuerden que por eso les había dicho que el modelo se llama IS, inversión igual a ahorro. Bueno, acá hay unas consideraciones, ya las estuvimos trabajando todas. Ahí está. Que el ahorro sea igual a la inversión, la función de ahorro es la de este tipo que nosotros conocemos. ¿Y por qué de este tipo? Porque nosotros decimos que el ahorro es el complemento del gasto, perdón, el complemento del consumo. Entonces sería el ahorro, el ingreso menos el consumo, pero el consumo es consumo autónomo más B por Y. Entonces me queda el ingreso menos consumo autónomo menos B por Y. Y la inversión es completamente autónoma. Si yo agrupo el término, la variable ingreso, y junto el consumo autónomo más la inversión autónoma, lo que les dije que en algunos libros se llama directamente gasto autónomo, se lo, se lo nombra con una A mayúscula sub 0, y despejo el ingreso, me queda el gasto autónomo dividido 1 menos B. ¿Mm? Y esa es la ecuación de la IS que encontramos nosotros en la sesión pasada. Esta condición de equilibrio eh, me dice que las inyecciones del circuito del gasto deben igualar a las filtraciones al mismo. Una inyección en el circuito del gasto se entiende como Profe, una inversión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mercado de bienes y servicios, en el sector real. Y una filtración, muy ilustrativamente, es porque es un ahorro que sale del circuito de consumo y que no se va a volcar en bienes y servicios, sino que sale. Se va en realidad al sector financiero, pero sale del circuito real. Por eso lo consideramos como una filtración. Pero es en última instancia lo que financia la inversión. A ver. ¿Recuerdan hace un momento que habíamos dicho que había una recta que corta en dos el cuadrante que se llama la bisectriz, en donde el ingreso siempre es igual al consumo más el ahorro? Y nosotros construimos el gasto a partir del consumo más la inversión. Y la condición de equilibrio me decía que el ingreso tiene que ser igual al gasto, es decir, en lo que está acá, esto. Es decir, que la bisectriz, cuando corte al gasto, va a ser el punto de equilibrio del sector real. Tengo el ingreso y allá tengo el ingreso y el gasto, dice. Entonces, el punto de equilibrio va a estar donde el gasto choque con el ingreso.
geométricamente. ¿Más o menos hasta ahí? Ok. En numeritos. Si esta es nuestra función consumo, 50 más 0,7 por y, y nuestra inversión es completamente autónoma y del orden de 100, yo voy a tener que, dada la ecuación de equilibrio a la que acabo de arribar, tengo consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos b, 50 más 100, 1 menos 0,7, porque b es 0,7, yo voy a tener que mi ingreso de equilibrio va a ser de 500. 150 dividido 0,3. 0,3 es la propensión marginal al ahorro. Es decir, ese punto que está ahí es 500 porque es el punto donde, cuando yo reemplazo los datos autónomos y el valor del parámetro, me da que tiene que ser el ingreso de equilibrio. Es donde el ingreso es 500 y el gasto es 500. Dicho de otra manera, donde las filtraciones y las inyecciones se igualan, donde el consumo más la inversión es igual al consumo más el ahorro. ¿Mm? Pero, ya que estamos, nosotros encontramos el valor de ingreso de equilibrio de la economía. La de arriba es la curva de equilibrio. La de abajo es un punto de equilibrio. Y me preguntan ahora, dado que en 500 se equilibran, ¿qué valores toman el resto de las ecuaciones de comportamiento cuando el sistema está en equilibrio? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar el ingreso de equilibrio en las ecuaciones de comportamiento. Cuando reemplazo en el consumo, voy a obtener que el consumo me da 400 y el ahorro me tiene que dar 100 por complemento. Y la suma del consumo más el ahorro tiene que ser 500. Que la inversión sea igual a 100 significa que la inversión tiene que ser igual al ahorro en equilibrio. Es decir, el ahorro no podría haber tomado otro valor que no sea 100, porque la inversión siempre va a ser 100 en este caso. Y así es como yo voy a corroborar qué valores toman en equilibrio las distintas variables. Bueno, cuando una economía se halla en una situación de equilibrio, las variables tienden a no modificarse. Se llama estabilidad del equilibrio. Llegamos al equilibrio, estamos ahí. En equilibrio, las empresas venden exactamente todo lo que producen. No tengo una acumulación de stock, no tengo una desacumulación de stock. Entonces, no habrá ningún motivo para modificar el nivel de actividad. ¿Por qué querría salir del equilibrio? Pero, ¿qué ocurre en la economía? ¿Qué ocurre si la economía no se halla en una situación de equilibrio? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gasto final fuera mayor al ingreso y no logramos el equilibrio? Veamos la situación. Cuando el ingreso es de 300, el gasto en la economía, recuerden que el gasto era la suma del consumo más la inversión, que el consumo tiene esta forma, y la inversión es 100, o sea, si el ingreso fuera 300, 3 por 7, 21, 260 más 100, allá sería 360 el valor del gasto, ahí está, sería 360 el valor del gasto en la economía, y el ingreso estaría superado por el gasto, porque el ingreso es de 300 y el gasto es de 360. ¿Cómo hacemos para movernos en términos dinámicos hacia el ingreso de equilibrio? Esto es lo que va a suceder. Las empresas van a comenzar a utilizar la producción que tienen, entre comillas, guardada. Dicho de otra manera, va a suceder una desacumulación de stock, y al utilizar el stock que tienen, van a incrementar el nivel de producción, que en última instancia, como nosotros vimos en la ecuación macro básica, aumentar el nivel de producción es aumentar el nivel de ingreso. Ahí está, esto es lo que dice. Entonces, aumentará su producción y por ende aumenta el ingreso. Fíjense cómo va a suceder esto. Cuando el ingreso es de 300, nosotros teníamos que el consumo era de 260,
el ahorro es de 40 y tengo que el ingreso es de 300. La inversión planeada, esta la de la reposición del stock es de 100, la que venía al comienzo del ejercicio, al comienzo de la solución es 100, y el gasto en la economía es de 260 más 100, el consumo más la inversión planeada, es decir, es 360. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a desacumular una cantidad de stock que me permita volver al equilibrio. Voy a sacar 60, ahí está, desacumulación de stock, de manera tal de que yo pueda volver al equilibrio, considerando que ahora la inversión que voy a tener en cuenta va a ser la suma de la inversión planeada más la inversión no planeada. La inversión planeada eran los 100 y la inversión no planeada son los 60 que tengo que corregir ahora. Con lo cual, la inversión ex post va a ser la inversión planeada menos 60, es decir, 100 menos 60 que va a ser igual a el ahorro, a 40, para volver al equilibrio de la economía. Corolario, en una situación de desequilibrio, cuando el gasto es mayor que el ingreso, se desacumula stock. ¿Ok? Y viceversa, ¿qué ocurriría si el gasto es menor que el ingreso? O dicho de otra manera, el ingreso está por encima del punto de equilibrio. Por ejemplo, si el ingreso fuera de 700, si el ingreso es de 700, el gasto es de 7 por 7, 49, 540 más 100, 640. Ahí está, 640. Uh-huh. Y el ingreso es de 700. Entonces lo que tengo que hacer es una inversión no planeada en stock. Es decir, tengo que utilizar parte para disminuir el ingreso. Las empresas reducirán su producción. Dicho de otra manera, en el ejemplo, si el ingreso es de 700, el ingreso es de 540 y el ahorro por complemento tiene que ser de 160, la inversión es de 100, ahí ya tenemos un desequilibrio porque el ahorro tiene que ser igual a la inversión, ahí ya sabemos de cuánto va a ser la acumulación de stock no planeada, de 60, de manera tal que el ahorro iguale a la inversión. ¿Mm? Es decir, corolario, cuando el ingreso es mayor que el gasto, se tiene que acumular stock para volver al equilibrio. Esto ha hecho que nuestra situación de equilibrio ahora se pueda ver mejor reflejada en el gráfico del ahorro y de la inversión. La inversión es completamente constante o inelástica al ingreso y el ahorro tiene esta forma que estuvimos estudiando hace un momento. De forma tal que yo voy a ver el punto donde el ingreso sea igual al gasto, es el punto donde la inversión es igual al ahorro. Es el punto donde se dice que las inyecciones son iguales a las filtraciones. Cuando el ingreso es menor, perdón, cuando el gasto es mayor que el ingreso, o el ingreso es menor que el gasto, lo que va a suceder es que las inyecciones son mayores que las filtraciones y tengo que desacumular stock, la solución que vimos hace un momento, la que vimos primero, y caso contrario, cuando el ingreso es mayor que el gasto, voy a tener que acumular stock, pues la filtración es mayor que la inyección. ¿Mm? Después, por favor, revean esto con el apunte y se les va a clarificar. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Las variables tienden a permanecer en esos valores de equilibrio mientras no cambien las condiciones iniciales. Entonces, en el nivel de ingreso de 500 teníamos una inversión exógena de 100. Este era el punto de equilibrio, el que estamos viendo, donde el nivel de ingreso es 500 y el gasto es de 500. Ahora, ¿qué pasa si se modifica el gasto autónomo? ¿Cómo se modifica el ingreso? Y es lo que nosotros estudiamos como el multiplicador. Pero lo veamos ahora gráficamente.
¿Qué ocurre si se desplaza el gasto? Por ejemplo, por un aumento en la inversión autónoma. Este es el punto de equilibrio inicial, el que está marcado ahí con rojo, ¿verdad? ¿Sí, no? Bien. Y si aumenta el gasto, fíjense, dado que el gasto es la suma del consumo más la inversión, un aumento de la inversión lo que va a hacer es desplazar la recta de gasto más arriba. Si aumenta la inversión, se desplaza la recta del gasto y voy a tener otra solución de equilibrio en un nivel de ingreso más grande. Era de esperar, porque si el equilibrio es que la inversión se iguale al ahorro y aumentó la inversión, tiene que aumentar el ahorro. Y para que aumente el ahorro, tiene que aumentar el ingreso de equilibrio. Entonces, se tiene que mover el equilibrio. Por ejemplo, lo veamos con número y volvemos al grafiquito. Esta era nuestra situación de hace un momento. El consumo autónomo era de 100, la inversión autónoma era, perdón, el consumo autónomo era de 50, la inversión autónoma era de 100, la propensión al consumo 0,7, la propensión marginal al ahorro 0,3. El ingreso de equilibrio nos quedaba en 500. Supongamos que, no lo confundan por favor, y en particular tengan presente porque a veces en los exámenes se tratan de entreverar los conceptos para ver si lo tenemos claro, no tiene que ver con inversión no planeada, con desacumulación, sino con una inversión adicional exógena. Supongamos que, habiendo llegado al equilibrio, aquellas otras situaciones eran de desequilibrio, esta es ya estoy en el equilibrio, y habiendo llegado al equilibrio, el sistema se ve perturbado, se ve choqueado por un aumento en la inversión, que hace que ahora la inversión sea de 160, es decir, aumentó en 60 la inversión autónoma. Si aumenta en 60 la inversión autónoma, mostramos gráficamente que aumenta el gasto final, con lo cual, nosotros podríamos decir que ahora es 50 más 160 o más 100 más 60, pero los parámetros no han cambiado. B, la propensión marginal al consumo y al ahorro no ha cambiado, y entonces ahora tenemos un nuevo nivel de equilibrio de 700. ¿Qué es lo que sucedió? ¿En cuánto aumentó la inversión? ¿En cuánto aumentó el gasto? El gasto final ahí. ¿Cuánto se desplazó? También, ¿sí? Porque ahora se desplaza 60 más. Pero ¿cuál es el ingreso de equilibrio ahora? ¿En cuánto aumentó el ingreso de equilibrio? Bueno, ¿qué es lo que pasó? La inversión aumentó en 60, pero el ingreso aumentó en 200. El ingreso aumentó de manera multiplicada y es por el efecto multiplicador que les compartí o compartimos la sesión pasada, de cómo se iba creando por medio de la propensión al consumo este ingreso adicional. Entonces hay una adicional de 140, porque en realidad lo que aumentó la inversión en la primera etapa es de 60 y después el ingreso saltó hasta 700. Esto es lo que nos dice acá. El aumento del gasto autónomo original fue de 60, pero el aumento del ingreso fue de 200. Con lo cual, lo que acaba de suceder es un aumento multiplicado del ingreso. Dicho de otra manera, yo tengo el mismo tipo de curva de gasto, de recta de gasto, nada más que desplazada en 60. En el primer caso tenía 150, que era consumo autónomo más inversión, y en el segundo caso tengo 210 en la parte autónoma, que es consumo autónomo más inversión autónoma más los 60 de la nueva inversión. La recta se desplazó, la del gasto, buscando un equilibrio más alto. Y ese equilibrio más alto, y fíjense, la distancia perpendicular entre las dos rectas de gasto, es decir, esta distancia que hay acá, acá, es de 60. Pero la distancia horizontal, perdón, pero la distancia vertical es de los 60 de la distancia perpendicular más la de los 140 en la cual aumentó adicionalmente el ingreso. Dicho de otra manera, ese es el multiplicador. Y ahí es donde entra en juego el consumo, porque esos 140 adicionales
aumentaron por medio del consumo. ¿Por qué? Pregunta de nuevo. Todos entendemos que la inversión saltó en 60 y se desplazó la recta de gasto final de manera paralela y perpendicularmente hay una distancia en cada punto del anterior de 60. Ahora, el ingreso de equilibrio y el ingreso final aumentó en 200. En los 60 adicionales de la inversión y en los 140 que se construyó de ingreso. Esos 160 adicionales de inversión se complementaron con 140 adicionales de consumo. ¿Por qué? A ver, la respuesta más original se lleva la promoción de la materia. No, mentira. Uy, está grabado. Nadie contestó. Nadie contestó originalmente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos 140 son consumo adicional? ¿Ah? Sí, pero ¿de dónde sale? A ver, ¿por qué? ¿De? Muy bien. ¿Cuánto es B? Exacto. ¿Y cuánto es que aumenta el ingreso? Entonces, 7 por 2, 14, 140. Es, es el caso que nosotros vimos del multiplicador, que esos 60 originales de inversión le llegan a alguien que no los identifica como inversión, lo identifica como un ingreso adicional. Y de esos 60 adicional consume el 70%, que se lo da a él, que lo identifica como otro ingreso adicional, que lo consume él, que lo consume él. Y eso se multiplica hasta 140. O dicho de otra manera, en el agregado, yo lo que pondría poner acá es cuánto aumentó el ingreso para saber cuánto aumenta el consumo. Y el consumo más la inversión siempre tienen que totalizar el ingreso. Bueno, acá está un poquitito más geométricamente. Falta identificar los ejes, pero son los de hace rato. El ingreso abajo y vertical el gasto. La bisectriz, la de 45 grados. El gasto y el gasto prima. Este sería como un caso general. El desplazamiento, que nos identifica un primer punto de equilibrio de 60 y acá vamos a ver de a poquito, escalonadamente, esto se llama dinámica, lo deben haber visto en los conceptos esenciales de ECO 1, que uno tiene el análisis estático, que compara, que logra, identifica un equilibrio, el análisis estático comparativo, dos equilibrios, 500 versus 700, y el análisis dinámico, cómo llegas de un punto al otro, cómo vas caminando de un punto al otro. Y se va caminando así como nosotros hicimos este pequeño ejemplo. Lo veamos ahora en gráfico. El gasto salta en 60, ese ingreso, ese gasto adicional por una inversión adicional exógena, pero ese 60 es un 60 adicional de ingreso para alguien, que en realidad, como la propensión es 0,7, 6 por 7, 42, es un 42% de consumo adicional, perdón, un 42 consumo adicional, que en realidad ese consumo adicional se lo hace a alguien que lo identifica como un ingreso adicional. Y si tiene un ingreso adicional, tiene una parte adicional que va a consumir, que es el 70% de ese 42, que me da 29,4, pero ese 29,4 que yo consumo adicionalmente se lo consumo a alguien que lo identifica como un ingreso adicional del 29,4, que a su vez, dada la regla de comportamiento, lo va a destinar en un consumo adicional en un 70%, y así sucesivamente, hasta que la suma de todos los movimientos marginales me va a dar 140. Y voy a llegar al otro punto de equilibrio. Entonces así voy caminando hasta el equilibrio. La, eh, esa progresión decreciente. Equilibrio. ¿Ok? Entonces, por último, para este caso, el aumento en el ingreso se va a complementar
a partir de que el consumo realimenta el circuito del ingreso. Y vamos a seguir considerando que el ahorro, esa parte que no destino, es la filtración. Ese consumo es una inyección adicional y el ahorro es una filtración, porque sale del circuito de la economía real. Con lo cual, acá hay algo muy interesante, porque ustedes van a ver que si el consumo es lo que permite retroalimentar el sistema para que se multiplique más el ingreso, en esta visión, que a veces se conoce como de corto plazo, es conveniente que la propensión marginal a consumir sea exacto, sea mayor, porque mientras más es la propensión marginal a consumir, por cada ingreso adicional yo voy a destinar más al consumo y lo voy a meter más al sistema. O al revés, si la propensión marginal al ahorro es cada vez más grande, el sistema se va a ver retroalimentado cada vez menos. Dicho de otra manera, pregunta de examen, cuando aumenta la propensión marginal a consumir, aumenta el multiplicador y viceversa. O cuando aumenta la propensión marginal al ahorro, el multiplicador del gasto disminuye. ¿Por qué? Porque el circuito este que estamos viendo es cada vez menor. Bueno, esto es lo que está tratando de decir acá. Vamos. Bueno, vamos a otro caso ahora. Uy. Entonces ya conocemos algunas consideraciones básicas en el sentido de que ahora lo que vamos a hacer es complejizar el sistema y vamos a transcurrir por todas estas mismas consideraciones. Cómo se construye el equilibrio, qué le pasa al gasto cuando se perturba, qué le pasa al equilibrio, qué le pasa al multiplicador, cuál es la solución, y vamos a ir así una vez, y después otra vez, y después otra vez, con distintos actores y comportamientos. Recordemos, esta es la situación de equilibrio, donde el gasto igual al ingreso o la inversión igual al ahorro. Nosotros habíamos dado algunos ejemplos, este es el repaso. Perdón, las slides de Juan Carlos Cid están identificadas por temas, por clases, y él ha sido siempre muy prolijo, y en cada tema se empieza con lo último que se dio en la clase pasada, con lo cual es como para enganchar un repaso, con lo cual no piensen como que están mal, sino que es así como estaba pensado dictar el curso, que cada slide era una clase, entonces uno arranca de lo último que vio. Por eso está como esto repetido, que es justo donde nosotros cortamos hace un momento, esta dinámica. Y nosotros decíamos, si hubo un aumento, en última instancia, voy a poder obtener el valor del multiplicador. Bueno, quiero pasar. Nosotros habíamos llegado hasta el multiplicador de la inversión, el multiplicador del gasto de mi ecuación de equilibrio. Recuerden, esta es mi ecuación, esta es la ecuación que armamos hace un momento con el gasto adicional, pero la forma de la ecuación sigue siendo la misma en el denominador, 1 menos b, que es 0,3. Y yo les había mostrado también en mi presentación que el incremento del ingreso atribuido a un incremento de la inversión se conoce como multiplicador de la inversión, y ahí está. Que si yo divido 200 en 60, que es el ejemplo que estuvimos viendo, el multiplicador me va a quedar 3,33, o lo que es lo mismo si divido 1 sobre 1 menos b. 1 menos b es 0,3, 1 dividido 0,3, 3,33. Es decir, el ingreso se multiplica 3 veces lo que aumentó la inversión. El caso de 60 y de 200. Bueno, acá lo van a ver un poquitito más detallado, de nuevo paso a paso. ¿Y qué pasaría en el caso del multiplicador a medida que, es lo que estuvimos viendo recién, aumente la propensión al consumo? A medida que aumenta la propensión al consumo, por esta retroalimentación del sistema, el multiplicador se hace cada vez más grande y por ende el ingreso se expande cada vez más.
Fíjense el caso de si la propensión es 0,7, 0,8, 0,9. O, en contraposición, si la propensión marginal al ahorro cada vez es más pequeña, 0,3, 0,2, 0,1, hay cada vez menos filtración, el multiplicador se vuelve cada vez más grande. El multiplicador del consumo es igual al multiplicador del gasto autónomo, perdón, de la inversión autónoma. Y bueno, esto sí lo habíamos visto, así que por eso lo pasé rápido y ya le queda en la presentación como repaso con algunos numeritos. Ahora, habiendo estudiado esto, vamos a complejizar, va a ser un modelo elemental del ingreso, cuando vamos a incluir ahora una variable adicional en el comportamiento de los empresarios, que va a ser la tasa de interés. El consumo se va a seguir respetando de la misma manera, va a seguir dependiendo del ingreso, dado que no existe el Estado, el ingreso disponible es el ingreso de los individuos, tiene una parte autónoma y una parte que depende del ingreso. La inversión va a tener una parte que dependa de actores o de factores que no estamos estudiando acá, es decir, va a ser exógena o va a venir determinada desde afuera. Por ejemplo, la reposición, y va a tener la parte autónoma, el I0 que estuvimos analizando hasta ahora. Pero también la vamos a hacer depender de la tasa de interés, de la tasa de interés que se define en el sector financiero. Aun cuando no lo incluimos acá, vamos a considerar la tasa de interés como un costo de oportunidad del empresario, entendiendo que son las empresas las que invierten o que cuando se invierte se está comportando como una empresa la gente. ¿Por qué piensan ustedes, y más allá de que tenga ese signo más que es engañoso, ya lo van a ver, que tiene que ver la decisión de inversión con la tasa de interés? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con su compañero? Si aumenta la tasa de interés, aumenta la inversión. A ver, ¿por qué no? Crachemos, a ver. Bien, pero ¿por qué? Bien. Bueno, las dos respuestas son adecuadas y una tiene que ver con el costo y otra con el costo de oportunidad. Y está muy bien. Si yo voy a invertir, suponiendo, y aun cuando, pero suponiendo el comportamiento habitual del sistema, necesito pedir un préstamo, en particular un empresario o un crédito. Imagínense, o un Estado que está por invertir y se está comportando en ese momento como un empresario, necesita un crédito enorme. Y el crédito lo tiene que devolver con un interés. Y, como en todo mercado, si aumenta el precio, disminuye la cantidad. En este caso, si bien es un activo financiero o un instrumento financiero, rige la misma regla. Si mayor es el costo financiero, compuesto mayoritariamente por la tasa de interés, menos propenso voy a estar yo a pedir un préstamo, o el préstamo que voy a pedir va a estar sujeto a cuál es el costo que tengo que pagar. Si el costo aumenta, yo voy a estar propenso a o pedir menos o invertir menos en última instancia. Eso es claro, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Por otro lado, también tiene mucho que ver con lo que dice el compañero, y es la alternativa financiera. La economía real se disputa los pesos, bueno, hoy por hoy como que la idea es que no haya pesos y por eso que se remonetice, después vamos a hablar un poquitito de eso, de coyuntura,
Pero la economía real se disputa los pesos que van a la economía real con los pesos que van a la economía financiera. Y en el caso de los empresarios en particular, tienen que tener la alternativa financiera en cuenta a la hora de invertir en su negocio en términos reales. A saber, como dice el compañero, si yo agarro y me compro o invierto en un fondo común de inversión que me da un 160% por año, voy a estar perdiendo todavía contra la inflación, un 160% de rendimiento, de tasa de interés pasiva sería del lado de ellos. Pero ¿hay alguna alternativa real en la economía en donde yo invierta y obtenga un 160% de rendimiento? Capaz que no. Entonces, me conviene comprar un fondo común de inversión o suscribir un fondo común. Antes se decía, bueno, suscribir un plazo fijo, el plazo fijo está en un plazo fijo UVA todavía ahora. Entonces, por eso la tasa de interés también eh, desangra la inversión porque a medida que aumenta la tasa de interés, no solo es más costoso invertir por pedir un préstamo, sino es más costoso porque hay una alternativa que en instrumentos financieros te permite obtener una rentabilidad mayor que en la economía real. Ciertamente es una razón por la cual los empresarios pensarían dos veces en invertir o no. Eh, bueno, hoy por hoy no, pero sí hay instrumentos financieros bastante desarrollados que sí le ganan a la inflación. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Si yo tengo un instrumento financiero compuesto, una cartera bien armadita por alguien que se dedica a eso y que me ofrece un rendimiento del 250%. Recuerden la diferencia entre la tasa de interés nominal, la tasa de inflación y la tasa real. Si me ofrece un 250% de interés nominal, supongamos que sea solo rendimiento eso, y la tasa de inflación proyectada es del 220%, supongamos, termino ganando un 30% en el año. Y tengo mi alternativa real, donde capaz que consiga una rentabilidad de un 180% poniéndole toda la voluntad. Y si la inflación es de 220%, voy a terminar perdiendo un 40% de ingreso real. ¿Cuál sería la decisión del empresario? ¿Mm? Invertir le vamos a llamar ahora a invertir en la economía real. Y allá le vamos a decir la alternativa financiera. Exacto. Cuando la tasa de interés es alta, lo que está haciendo es una señal para los individuos para que dejen de invertir, pero también para que dejen de consumir. ¿Sí? Y hasta ahí no me llegó porque ya no estamos yendo. ¿Sí? Pero en este caso en particular es para que se invierta menos. Con lo cual el individuo que está ante la disyuntiva de invertir o no invertir va a mirar la tasa de interés a la hora de definir su inversión. Por supuesto, hay otras cosas que hacen que la decisión no sea proporcional. Si hay una persona que se dedica al agro, no es que sencillamente pueda decir, no, no, este año no hago nada y lo meto todo en el banco y me siento a tomar café. Bueno, tampoco funciona así porque tiene que ver con una estructura fija, con compromisos laborales, capaz que con arriendos, con lo cual no toda la inversión es o sí o no, pero ciertamente parte de la inversión propiamente dicha, como la modificación del capital fijo, se va a ver afectada por la tasa de interés. Bueno, entendido eso, ese signo más que está ahí solamente hace referencia a que se le agrega un término. Y a la G, esa que está ahí, le vamos a llamar sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Y esa sensibilidad va a tener un valor, pero va a ser un valor negativo, para marcar que existe una relación negativa o una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, entendida de nuevo la inversión en términos reales. Toda vez que aumente la tasa de interés, va a disminuir la inversión y viceversa. Toda vez que disminuya la tasa de interés, va a aumentar la inversión. Bueno, esto es lo que dice acá. Entonces, esta va a ser mi ecuación de comportamiento ahora de la inversión, donde voy a tener una pendiente marcada por G. La pendiente va a ser la relación entre la inversión y la tasa de interés. La pendiente me va a marcar una relación negativa. Tal que si yo grafico en el eje de las abscisas la inversión y en el eje de las ordenadas la tasa de interés, fíjense qué interesante recta que voy a tener. Voy a tener un tamaño de la inversión, que va a ser la inversión autónoma,
y esa decisión se puede ir modificando a medida que varíe la tasa de interés. ¿Me dice? Ahí está. ¿Sí? Bueno, es lo único que tenemos para agregar de ese modelo, porque ya conocemos el consumo. Entonces, ahora la inversión es un poquito distinta. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo un actor que ahora se comporta incentivado por una variable. Y ahora es interesante porque ya no tengo solamente una variable, el ingreso, sino tengo dos variables, el ingreso y la tasa de interés. Una, el ingreso que determina el comportamiento del consumidor, la otra, la tasa de interés que determina el comportamiento del inversor. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ponerlos de acuerdo, sintetizar el equilibrio. Lo hagamos algebraicamente y si nos da el tiempo, vamos a ver si lo hacemos geométricamente. El modelo. De nuevo, el ingreso se tiene que agotar entre consumir y ahorrar. ¿Por qué? Porque en última instancia, los dueños de los factores de la producción son las empresas, son las personas que van a consumir o ahorrar. También los empresarios, en última instancia, pertenecen a una familia y se van a comportar consumiendo o ahorrando. El gasto se define como el consumo más la inversión, igual que antes, igual que en el modelo elemental. Pero ahora el consumo depende del consumo autónomo más la propensión marginal por el ingreso, donde el ingreso sigue siendo igual al ingreso disponible porque no hay Estado. Y ahora digo, la inversión tiene una parte autónoma y una parte que depende de la tasa de interés de manera negativa. Fíjense cómo son de parecidas las formas de las ecuaciones de comportamiento de nuestros agentes. Tienen una parte autónoma, consumo autónomo, inversión autónoma, y una parte que depende proporcional menos o más que proporcionalmente de una variable. En el primer caso del ingreso, en el segundo de la tasa de interés. Así son todas nuestras ecuaciones de comportamiento. Así que nos tenemos que familiarizar con esta forma para que después no nos atosigue la cantidad de ecuaciones. Y la condición de equilibrio dice que el gasto debe de igualar el ingreso o que la inversión debe ser igual al ahorro. Esta sigue siendo la misma. El modelo posee 5 ecuaciones y 6 variables. Bueno, a ver. A partir de la ecuación de equilibrio, yo voy a decir, si la inversión es igual al ahorro, la inversión, perdón, si el gasto, si el ingreso es igual al gasto, el consumo más el ahorro es igual al consumo más la inversión. Dicho de otra manera, el ahorro es igual a la inversión, pero el ahorro es el complemento del ingreso, es el complemento del consumo, es decir, el ingreso menos el consumo. Pero el consumo, como lo acabamos de definir, es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso. Entonces voy a poner del lado izquierdo de la ecuación ingreso menos la función de consumo. Y del lado derecho, en lugar de poner inversión, voy a poner la ecuación de comportamiento de la inversión. Inversión autónoma más G por la tasa de interés. Saco factor común, ingreso desde el lado izquierdo, agrupo desde el lado derecho lo que son los consumos autónomos y las otras variables. Fíjense, esta es la forma de resolución por sustitución, pero es la forma en que yo les recomiendo que cuando comiencen a trabajar con el sistema de ecuaciones, lo separen, agrupen todo lo que tenga que ver con el ingreso, sumen lo que tenga que ver con el gasto autónomo y por aparte lo de la tasa de interés. Entonces voy a tener estos tres cuerpos. Junto todos los términos que tienen que ver con el ingreso en el lado izquierdo, junto en el lado derecho lo que tiene que ver con el gasto autónomo, que a medida que va pasando va a ir incrementándose en variables, y después la tasa de interés. Lo que tiene que ver con el ingreso, me va a quedar de aquel lado, ingreso por uno menos la propensión a consumir, el gasto autónomo, consumo autónomo más inversión autónoma, más G por la tasa de interés. Si despejo el ingreso, ahora me queda una ecuación de equilibrio donde el ingreso, donde la inversión es igual al ahorro, y S, que tiene una forma muy curiosa. Fíjense,
la primera parte, la ordenada, sería aquella forma que tiene la IS cuando la inversión solamente es autónoma. Porque cuando la inversión era autónoma no dependía de la tasa de interés. Dicho de otra manera, G era cero. Si en la otra parte G es cero, se va el otro componente y me queda solamente aquella parte. Tengo la parte autónoma dividida por 1 menos b sobre 1 menos b o multiplicada por el multiplicador 1 sobre 1 menos b, más la parte de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés multiplicada por 1 sobre 1 menos b por la tasa de interés. Es decir, nuestra ecuación ahora, decía en el slide, no tiene una única solución, sino tiene un conjunto infinito de soluciones. Yo le doy una tasa de interés y me va a devolver un nivel de ingreso de equilibrio en el recorrido que pueda tener la tasa de interés, desde menos infinito hasta más infinito. Por ello, ahora voy a trazar una recta de equilibrio. Ya no va a ser un punto de equilibrio, sino va a ser un conjunto de puntos de tasa de interés, nivel de ingreso, donde el sector real se encuentra en equilibrio. Esa es la definición de la IS. ¿Por qué? Por esta construcción. Bueno, es más o menos lo que viene diciendo acá. Variable, variable. Tengo ya dos variables. Parámetros, etcétera, etcétera. Dado que la primera parte son todos positivos, consumo autónomo más inversión autónoma positivo, B va entre 0 y 1, entonces 1 menos B siempre va a ser mayor que 0. La segunda parte donde dijimos que G, la tasa de interés, la sensibilidad a la tasa de interés, de la inversión a la tasa de interés era negativa, la tasa de interés es la nominal, siempre va a ser positiva, entonces G me está dando el signo de la relación entre el ingreso y la tasa de interés. Va a tener un signo negativo. Mi curva va a ser, o mi recta va a ser decreciente. Esto es lo que dice más o menos acá. La condición de equilibrio, bueno, ya estuvimos hablando. Quiero pasar rápido a la deducción gráfica. Perdón, ¿alguien se quedó en duda de cómo construimos esto? ¿Mm? No, no, es sencillamente un término adicional. El gran agregado que tenemos aquí es que ahora incluimos la tasa de interés. Veamos un poquito de la construcción gráfica. Gráfico auxiliar. Tasa de interés y abajo las que me dan el equilibrio, el ahorro y el ingreso y la inversión. Yo sé que la inversión depende negativamente de la tasa de interés, por todo lo que estuvimos hablando. Y esa es la de la recta de inversión. ¿Cómo depende el ahorro de la tasa de interés? ¿Cómo depende el ahorro de la tasa de interés? ¿Depende el ahorro de la tasa de interés? En este modelo, ¿no? No lo pensemos afuera del modelo. No, el ahorro depende del ingreso, porque es una función del ingreso, porque es una función del consumo y el consumo depende del ingreso. Entonces el ahorro en aquel esquema va a ser inelástica la tasa de interés. El ahorro va a depender del nivel del ingreso y del ahorro autónomo. Pero independientemente que se modifique la tasa de interés, va a ser completamente inelástica, vertical. Entonces, la inversión sí va a tener la relación negativa, pero el ahorro no. Tal que si el nivel de ingreso es 1, el ahorro, graficado en el eje de las abscisas, va a tomar un valor. Cuando el ingreso era 500, el ahorro tomaba un valor, independientemente de cuál sea la tasa de interés. Si el nivel de ingreso es 2, después le voy a leer los equilibrios, bueno, independientemente de cuál sea la tasa de interés, el ahorro tomaba un valor. Ahora, la condición de equilibrio dice que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Geométricamente o gráficamente, eso va a suceder cuando la recta de ahorro corte a la recta de inversión. Y es en ese punto, en el punto donde la tasa de interés toma el valor I1 que se da el primer equilibrio. Ahí está, el valor I1. Y lo que voy a hacer es, voy a extrapolar la tasa de interés de equilibrio en el esquema auxiliar hacia el esquema de la derecha. Porque en el esquema de la derecha tengo en el eje vertical la tasa de interés y en el eje horizontal el ingreso que me sirvió para definir el ahorro. Entonces, fíjense, el ingreso 1 que me define el ahorro con la tasa de interés 1, que es la tasa de equilibrio. E1. Entonces, traspasé desde aquel esquema
I igual a S, a este esquema. Y tasa de interés. Aquel esquema es el comienzo, la condición de equilibrio. Este esquema es el de la curva IS. Vamos de nuevo. Modificamos el ingreso. Si yo aumento el ingreso, aumenta el consumo, aumenta el ahorro. Es decir, la recta de ahorro se desplaza en forma paralela hacia la derecha, porque no tiene por qué tener pendiente, porque no depende de la tasa de interés. Y lo que va a suceder es que ahora voy a cruzar, voy a cortar la inversión en un punto distinto, en una tasa de interés menor. Si la tasa de interés es menor, aumenta la inversión. Y si aumenta la inversión, también voy a tener un punto de gasto más alto que se corresponde con este punto de ingreso más alto. Es decir, la tasa de interés I2 se corresponde con el nivel de ingresos Y2. Si aumenta el ingreso de nuevo, se desplaza hacia la derecha en forma paralela el ahorro, voy a obtener una tasa de interés más baja, una inversión más alta, un ahorro más alto que corresponda con esa inversión más alta y un nivel de ingreso más alto. Y si yo lo extrapolo hacia el esquema IS, lo junto, voy a tener otro punto. ¿Sí? Vamos con un ingreso. No, mentira, ahí está. Ya entendieron, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en infinitos puntos, porque no existe tres, sino infinitas soluciones, en el nivel de ingreso que yo defina, voy a encontrar un ahorro que se va a cruzar con la inversión que me va a definir una tasa de interés de equilibrio. Tal es así que yo voy a poder trazar lo que se llama la recta IS, la recta con pendiente negativa, que lo que hace es sintetiza el equilibrio del mercado de bienes y servicios. Esa recta que está acá es la misma que encontramos hace un momento con pendiente. Bueno, esto es lo que dice explicado acá y veamos un poquitito acerca de la recta. Esta recta que acabamos de encontrar gráficamente es esa recta que hace un momento encontramos algebraicamente. Una cosa, fíjense que la ecuación está Y en función de tasa de interés y el gráfico está tasa de interés en función de Y. ¿Por qué? Porque se grafica así, de la misma manera que la demanda, nosotros la poníamos cantidad en función del precio, pero graficábamos precio en función de la cantidad, se grafica así acá. Entonces tengo que tener presente a la hora de calcular la pendiente, a la hora de que la ordenada al origen de la ecuación en realidad es la inversa de la ordenada, es la abscisa al origen del gráfico. Entonces, para no confundirnos, fíjense, la abscisa al origen del gráfico es la ordenada al origen de la ecuación. Entonces, el gráfico va a chocar al nivel de ingreso, abajo, es decir, en la abscisa, en la suma de la ordenada al origen de la ecuación. Y la, pen, y la pendiente de la ecuación, delta de y sobre delta de y, o es decir, la derivada de y respecto de y me da aquella pendiente que es negativa, también la puedo construir al revés. 1 menos b sobre g, que va a ser la pendiente del cambio en la tasa de interés y el cambio en el nivel de ingreso. ¿Se acuerdan ustedes de la regla de cálculo, ¿no? Que esta que decía que la derivada de y respecto de x es lo mismo que 1 sobre la derivada de x respecto de y. Bueno, es decir, lo que yo puedo hacer es, la pendiente de la ecuación es la inversa de la pendiente del gráfico. Al revés. La pendiente del gráfico es la inversa de la pendiente de la ecuación. ¿Por qué? Por eso que está allá. Bueno, hasta ahí nomás. Por ahí. Nos queda un poquitito más, ver el multiplicador en este caso y pasar cuando se incorpore el estado. Y después cuando se incorpore el sector externo. Son todas curvas IS que vamos a comparar. Están los horarios.
Lo puedes mover a la primera parte y la puedes dar las clases para que se vean más fácil. Gracias. Sí. Estaba haciendo un resumen de las fórmulas que tenemos del tema 2 y tengo una duda. Yo anoté que la depreciación era igual a, no sé, esta letra griega, que no sé qué significa, Ah, delta. delta de K a la T. La T es el momento uno y Claro. K es el capital físico o fijo. Capital, es lo mismo. Para nosotros tenemos capital fijo, Y bueno, ¿qué significa la delta? Es como el... tasa de depreciación. Porque nosotros decimos, como tenemos que agregar todo el capital, suponete que todo el capital fuera uno solo un tractor. Claro, Y los tractores se deprecian el 10% por año. Entonces delta sería 10%. claro. Pero como tenemos todos los